siempre exaltación. Con todo, Señor, con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre exaltación. Adora, hermano. Con tus ojos cerrados, dale gracias por su fidelidad, todo lo que Él ha hecho en estos días, porque Él ha sido bueno. Ha sido bueno. Te alabaré, me lleno de estado en la abundancia de la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre exaltación. Piensa en esa prueba que estás pasando y dile: con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu fortaleza, Señor, tu presencia en nuestras vidas, tu fidelidad que nos sostiene. Bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Los que están en casa, un saludo cordial. Listos a la palabra del Señor en esta noche. Dios les bendiga a todos. Buenas noches, hermanos. Le damos la bienvenida a la Casa de Oración Milpa Alta. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez y si puede levantar su mano para darle la bienvenida. Vamos a dar los anuncios, hermanos, que les corresponden este día. Les informamos que los días martes y viernes a las 7 de la noche y domingos a las 8:30 de la mañana se llevan a cabo el tiempo de oración para que nos unamos, hermanos. Somos Casa de Oración Milpa Alta. 3. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El Camino de Santidad. El día de hoy el tema de la enseñanza es Santifícanos en tu verdad, basada en Juan 17:17. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook desde Casa de Oración Milpa Alta. A todas las mujeres se les informa que el servicio de mujeres entre amigas de los sábados a las 7 p.m. está suspendida, reanudándose el próximo 4 de enero de 2022. Tenemos unas vacaciones. Punto 5. A todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial de los días sábados a las 8 p.m. queda suspendida, reanudándose el próximo 4 de enero de 2022. Punto 6. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de la iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 10:40 de la mañana en calle Cerrada, Ajalotpa, número 27, en el pueblo de San Juan de Penagua.
Los requisitos para la estancia en iglesia infantil son que el niño debe estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas y careta, deberá traer agua y lunch, y no se le permite la estancia a personas adultas, solo deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa y asimismo se les entregará a sus hijos al finalizar el servicio. Los niños deberán traer su Biblia, cuadernos, lápices y colores. Los bebés deberán traer sus pañaleras y su leche. No se permite traer juguetes personales. Para mayores informes, favor de comunicarse al número en pantalla. Asimismo, se hace una invitación a servir en la iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse a la hermana Feli o comunicarse en el número que aparece en la pantalla. Punto 7. Hermanos, les informo que ya pueden inscribirse para cursar el primer trimestre del Instituto Bíblico, nivel básico, presencial y en línea, con las materias Fundamentos de la Doctrina de Cristo, que es presencial los domingos a las 9 de la mañana. La importancia de la oración, también es presencial, los domingos a las 10:20. Los atributos de Dios es en línea, nuestra declaración de fe en línea, el Antiguo Testamento en línea y ministerio práctico, enseñanza de servicio. Para mayores informes, acercarse con el hermano Juan o bien al número que aparece en la pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana. Este domingo el tema de la enseñanza será el miedo y el temor a Dios, basada en primera carta de Juan 4:18. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook desde Casa de Oración Milpa Alta. Punto 9. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio a la iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana con la serie Corriendo para Ganar en Casa de Oración Milpa Alta. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayor informe, favor de acercarse con la hermana Feli al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Feli al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de oración. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Feli al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Y pueden seguirnos en las páginas de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpa Alta. A toda la iglesia se les pide se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a orar, hermanos, vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 17, versículo 17, por favor, hermanos. ¿Estamos ahí? ¿Perdón? ¿Pasita? 17 de Juan. ¿Juan? Sí, el Evangelio de Juan. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Es lo que nos dice el Evangelio de Juan 17. Oremos, hermanos, pidamos a Dios que nos santifique en su palabra, que es la verdad de lo que nos enseña la palabra Juan 17. Señor Dios y Padre nuestro, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que en esta noche nos has permitido estar aquí reunidos, Padre, para escuchar tu bendita palabra, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que nos ayudes a cada día más santificarnos en tu palabra. Santifícanos tú, Señor, santifícanos en tu palabra. Necesitamos, Señor, de tu palabra en nuestras vidas, Padre.
para poder seguir caminando, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Padre, porque por tu gracia inmerecida, Señor, que estamos acá para escuchar de tu bendita palabra, Padre. También así te rogamos por el pastor que esta noche, Señor, ha de impartir tu palabra, Padre, para que pongas de nuevo, Señor, en su boca, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, hable a través de él. Úsalo, Señor, para que tu palabra llegue a cada uno de nosotros conforme a la necesidad, conforme tú, Señor, veas que necesitemos en cada una de las áreas de nuestras vidas, Padre. En nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, te rogamos, sean abiertos nuestros ojos, nuestro entendimiento, Padre, para que podamos entender lo que tú nos muestras en esta noche, lo que tú nos hablas. En nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén y amén. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿verdad? Bendecidos por estar tomando un tiempo de alabanza y de adoración con el Señor. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo? Y se percibe, ¿verdad? A veces se percibe la presencia de Dios cuando estamos adorándolo y exaltándolo, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque el Señor habla a nuestros corazones, y pues todo esto es parte de nuestra vida de caminar con Cristo para podernos santificar. Y bueno, estamos llevando a cabo la serie El Camino de Santidad, y esta enseñanza de esta noche lleva por título Santifícanos en tu verdad. Así se llama la enseñanza, Santifícanos en tu verdad. Por favor, vayamos a sus Biblias en Juan 17:17. Por ahí, si apoyan con una Biblia ahorita, de favor. Juan 17:17. Quiero decirles que en este capítulo el Señor Jesucristo está orando al Padre. Y dice ahí, Jesús, está hablando Jesús. Y miren, desde el versículo 15 les voy a leer. Dice así el versículo 15, Juan 17:15. Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, está hablando de los discípulos, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra qué es? La verdad. Bueno, de entrada nosotros podemos ver que Jesús está haciendo una oración de intercesión al Padre por nosotros. ¿Quién la está haciendo? Jesús. ¿Quién es el que entonces intercede por nosotros? Jesucristo, ¿verdad? No otros, solamente Jesucristo, porque Jesucristo nos deja ver que aquí intercedió por nosotros al Padre en la oración. Entonces nosotros hasta el día de hoy sabemos que Jesucristo es nuestro intercesor. ¿Delante de quién? Del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por Jesucristo, su Hijo. Y entonces está orando al Padre y le está pidiendo algo. Fíjense, ahí dice, santifícalos en tu verdad. Le está pidiendo que nosotros seamos santificados ¿en qué? ¿Qué tienes en tus manos? La palabra de Dios. ¿La verdad de quién? La verdad de Dios. De Dios. ¿Ya viste? Todos tenemos una Biblia en casa, ¿sí o no? Amén. Quiero decirte que esa es la verdad de Dios. La Biblia es inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? Que no se equivoca. No tiene error la Biblia. Entonces, nosotros es también inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia. La Biblia no cambia, no se equivoca y no cambia, porque es la palabra de ¿quién? De Dios. De Dios, amados hermanos. Y Jesús le está diciendo al Padre, le pide que nos santifique en la verdad. O sea que se dan cuenta que lo único que puede santificar mi vida moral y emocional, espiritual y almática, ¿qué es? La palabra de verdad. Es lo único que me puede santificar. Y entonces, esto quiere decir que me aparte de cómo vive el mundo. ¿Cómo vive el mundo? Díganme ustedes, ¿cómo vive el mundo? ¿En orden o en desorden? Seamos honestos. ¿Verdad que donde quiera que vas tú dices, hijo,
híjole, hace ratito yo estaba pasando por el centro de ahí de donde vivimos y miren, fíjense, ponen una como tipo rampa y le ponen unas líneas blancas para que por ahí, eso significa paso peatonal. Pues van a creer que había un carro de un lado y el carro del otro sobre la línea. Y yo digo, bueno, ¿yo a dónde voy a pasar? Desorden. O sea, tú dices, no, yo no quisiera estar en los zapatos de la persona que maneja este carro. Digo, no me estoy admirando, pero estamos aprendiendo a discernir, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que también nosotros no hagamos ¿qué? Lo mismo, tengamos cuidado de vivir como en orden. Y eso es apartarnos de cómo se mueve el mundo, ¿sí? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Entonces, esta santificación es efectiva cuando nosotros nos obedecemos la palabra de Dios. De modo que nuestros pensamientos, fíjense bien, cuando yo obedezco la palabra de Dios, la leo, la creo y la obedezco, mis pensamientos, mis deseos y mis acciones comienzan cada vez más a estar de acuerdo con la voluntad de ¿quién? De Dios. Sí, sí es cierto. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, hagan de cuenta que acá Dios me está dando el mandato con su palabra y acá estoy yo. Y entonces cuando yo la obedezco, alineo mi voluntad, todo mi ser a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y eso se llama santificarme. Me estoy apartando de cómo el mundo se mueve. Sus malos deseos, sus malas intenciones, sus malos pensamientos, sus malas acciones. Y digo, no, yo me voy a apartar. Porque me conviene santificarme. Si hay algo que hace la santificación, fíjense bien, es llevarnos más y más a la verdad. Eso hace la santificación, llevarnos más a la verdad. Es decir, que te parezcas más al carácter de Cristo. ¿Cómo es el carácter de Cristo? ¿Verdad que Cristo es orden, sí o no? Sí. ¿Verdad que Cristo es amor? Pero es un amor sacrificial que se da sin esperar nada que... ¿Verdad que Cristo es misericordioso? ¿Qué quiere decir misericordioso? Es aquella actitud que yo les he explicado, que cuando tú ves a un necesitado, tú no le dices, ay, que Dios te ayude y te bendiga, pero no le das nada. No, misericordioso quiere decir que eres movido a compasión y tú dices, no, hay que hacer algo por él, hay que ayudarlo. Cuando tú estás haciendo todo eso, estás reflejando el carácter de ¿quién? De Cristo. Porque entiendes que la Biblia te manda a que tú seas compasivo como Dios es compasivo contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad que Dios ha sido muy compasivo con nosotros este día? ¿Sí o no? Nos ha perdonado de nuestros pecados si ya fuimos en oración y le pedimos perdón. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no nos ha faltado de comer? Nada. ¿No nos ha faltado de vestir? ¿No nos ha faltado un techo donde dormir? ¿Se dan cuenta? ¿Ya vieron la compasión y la bondad de Dios? Dios es bueno. Entonces, si yo aprendo a conocer más a Jesús y a tener una relación con Él y me santifico, yo voy a reflejar el carácter de ¿quién? De Cristo. En mi vida. Ahora, esto implica un esfuerzo, se los tengo que decir. Pablo se lo dijo a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 4, versículo 11, que esto implica un esfuerzo, amados hermanos. Miren, yo quiero decirles que Dios no es un Dios como si tuviera una varita mágica y te tocara y ¡ting! ¡Ya eres santo! No, así no es Dios. La santificación implica un esfuerzo y un trabajo. A eso nos enseña la palabra de Dios. Efesios 4:11 dice, está Pablo hablándole a la iglesia de la región de Éfeso y le dice, Él mismo constituyó a unos. Cuando dice Él mismo se refiere a Jesucristo. Constituyó a unos, fíjense bien, apóstoles. Un apóstol es un enviado, un mensajero. A otros profetas. Un profeta es la voz de Dios, ¿sí?
y a otros evangelistas. Un evangelista es aquel que lleva las buenas nuevas de salvación al perdido, al necesitado, al que está en peligro. Y Dios manifiesta su amor, su sanidad, su poder, sus milagros a través de la predicación del evangelio por medio de esa persona que está llevando el evangelio a aquellos que están escuchando. Ese es un evangelista. Y luego a otros pastores. Un pastor es aquel que se dedica a juntar el alimento, prepararlo para dárselo de comer ¿a quién? A las ovejas. Y a otros maestros. Un maestro es aquel que aprende a explicar correctamente las escrituras. O sea, fíjense bien, ahí va. Aquí vemos 5 servicios o 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora, ¿para qué los dejó? ¿Para qué están? Dice ahí el 12, versículo 12, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar quiere decir madurar a los santos para la obra del ministerio, a fin de madurar a los santos para el servicio, para que aprendamos a servirnos los unos ¿a quién? A los otros, amados hermanos. Pero yo tengo que entender que necesito ser instruido por un apóstol, hablando que en la congregación, pues en esta congregación hay pastor, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el que nos instruye? El pastor, ¿sí? Entonces, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para bien de todos, dándonos a entender, hasta que todos lleguemos a la unidad, fíjense, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Saben cómo se da la unidad de la fe? Cuando todos decidimos leer la palabra, creerla y obedecerla. Estamos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Voy a hacer un ejemplo, fíjense bien. ¿Verdad que la Biblia dice, hágase en 1 de Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con... ¿Verdad que eso dice? Ahora, si todos en este lugar aprendemos a hacer eso, ¿verdad que estamos mostrando que estamos como unidos en una misma fe? O sea, en una misma confianza en lo que dice la Biblia y obediencia a ella. Y quiero decirte que Dios es un Dios de unidad, no de división. ¿Quién crees que es el que divide? El diablo. Sí, ese le gusta andarse. Ese no sabe sumar ni multiplicar. Ese solamente sabe restar y dividir. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso nosotros tenemos que ser de un mismo pensar. Todos nos sometemos voluntariamente a lo que dice la palabra, porque entendemos que sus mandamientos no son gravosos. Cuando nosotros vivimos más en orden, ¿verdad que Dios nos bendice, sí o no? Claro que sí. Cuando ordenas tus pensamientos, ordenas tus emociones, tus acciones, aprendes a ordenar. No quiere decir que nunca te vas a equivocar, pero cuando te equivocas, ¿cuál es el orden? Corregir, ¿sí o no? Si yo ofendo a alguien, ¿cuál es el orden de Dios? Que yo vaya y le pida que... Y ya se dan cuenta cómo estoy aprendiendo a madurar. ¿Y eso le agrada a quién? A Dios, hermanos y hermanos. Y entonces estamos en la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño fluctuante, ya les he enseñado qué es un niño fluctuante. Voy a ilustrarlo. Es como el papá que lleva a la tienda de juguetes al niño y el niño ve el primer juguete. Ay, cómprame este, papá, me llevo este, está bien bonito. Y sí, ahí se lo lleva, ¿no? Y de repente va, ay, no, mejor ya no, este ya no, mejor este, papá. ¿Un niño qué? Un niño fluctuante. Ay, no, pues estuvo bien padre la alabanza y el servicio, pero no, ya mejor ya no. ¿Sí me explicó? Son niños llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Ahora, ¿para qué nosotros necesitamos santificarnos? Para no ser niños fluctuantes. Para eso. Para que no nos engañe el enemigo con otras enseñanzas falsas. Para eso.
Entonces, a medida que vamos avanzando en la santificación, nos vamos a ir acercando más y más a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren estar más cerca de la verdad? ¿Sabes qué dijo Juan 14:6? ¿Qué dice? Acompáñenme, por favor. Juan, ¿qué? ¿No? Juan 14:6. Dice así, escuchen. Jesús dijo, ¿quién lo dijo? Jesús, Yo soy el camino. ¿Yo soy qué? ¿Y la qué? Entonces, ¿cuántos quieren estar más cerca de la verdad de Jesús? Sí, amados hermanos. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, la entiendes, la crees y la obedeces, tú te estás acercando cada vez más ¿a quién? A Jesús, que es la que... Ahora, te voy a decir algo, ahí te va. Cuando tú te acercas más, mira, conoces más de la verdad de Dios, es más fácil que puedas identificar a aquellas personas que se mueven en la ¿qué? En la mentira. Y vas a poder identificar cuando quieren venir a ti a engañarte. ¿Y qué le vas a decir? No, discúlpame, ya no me la creo. Porque Dios dice en su verdad, ¿sí?, que nosotros debemos de andar decentemente y con orden. Y tú los negocios que hacen son puras tranzas. Y por eso me va como me va. Pero ya no. Porque 1 Corintios 14:40 dice que haga todo decentemente y con orden. ¿Quieres hacer trato? Hacemos tratos derechos. Chivo brincado, chivo pagado. ¿Sí me explico? Porque así se mueve el mundo. Con engaños, con estrategia. Entonces, ¿qué estás mostrando tú en tu vida? Te voy a decir algo. Que te estás santificando y te estás acercando cada vez más ¿a quién? A la verdad, que es Cristo Jesús. Pero fíjate, por lo contrario, si no lo haces, ¿qué crees que va a pasar? Lo contrario de la verdad, que es, pues vas a andar más metido ¿en dónde? En la mentira. ¿Sí? ¿Y el padre de mentira quién es? Satanás. Te va a tener así como dicen, ¿no?, a veces los chavos, ¿no? ¿Qué es eso, pastor? Pues como los títeres, te mueve para allá y para acá, con tanta mentira acá en la cabeza. Y sí es cierto. Entonces, ¿qué necesitamos? Aprender a avanzar en la santificación. Esto no permitirá que seamos engañados, hermanos. Eso es lo que Jesús nos decía, que nos esforcemos en santificarnos en la verdad. ¿Por qué creen que decía? Yo me imagino al Señor Jesucristo orando con una pasión y dice, Señor Padre, santifícalos en tu verdad. Porque unos versículos antes, en el 15, dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Mira, te voy a decir cómo tú y yo podemos ser guardados del mal. Cuando conocemos la verdad y la obedecemos, decimos los chavos, nos ponemos más listos. Y ya no nos engañan, ya no nos llevan al baile, ¿verdad? Como por ahí dicen, ¿sí o no? Ya nosotros podemos discernir la verdad de la mentira. Y es ahí donde nosotros nos santificamos en la verdad. Ahora, el punto aquí es que el hombre muchas veces, fíjense cómo solitos en su mente se engaña el hombre también. Te dicen, yo sí creo en Dios. Pero la verdad es que eso de santificarme, eso de consagrarme, de dedicarme a Dios, yo considero que eso es para los que están más viejitos. Yo estoy todavía chavo, todavía tengo buenos años, necesito disfrutar la vida, necesito verdaderamente pues, pasear, divertirme y bueno, pasármela bien, ¿no? Y después de eso, pues, veré si dedico mi vida a Dios o no. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso que tarde o temprano vamos a ¿qué? Ahora fíjate, ¿por qué Dios nos está dando esta enseñanza? Porque nos está avisando. Es como cuando estás parado tu carro en la esquina y está el semáforo, ¿no? Y está el semáforo rojo y de repente para pasar al semáforo verde se prende el amarillo, ¿sí o no?
y empieza el amarillo a parpadear. El rojo empieza a parpadear también, ¿sí? Y luego se pasa a amarillo. Amarillo es precaución y luego ya te da luz verde. Ahora, es un aviso. Dile al que está a tu lado, Dios siempre avisa. Así es, Dios siempre avisa. Dios nos está avisando que aprendamos a santificarnos en la verdad, porque si no, a la vuelta de los años nos vamos a sorprender porque nos van a venir puros sufrimientos. ¿Cuántos quieren sufrir? Ya nadie dijo amén. Pues no, ¿verdad que no nos gusta sufrir? La verdad es que no. Una cosa, mira, ¿es válido sufrir por el Evangelio? Pues sí, la verdad es que sí. Ahí sí, ¿no? Porque el Señor nos fortalece. Pero cuando sufres por tus pecados, por tus malas decisiones y por tus errores, híjole, se siente bien mal uno. La verdad, a mí me ha pasado. He tomado decisiones donde digo, híjole, ¿qué hice? Tomé una mala decisión y ahí estoy llorando, ¿no? Y pidiéndole perdón a Dios. Entonces, quiero comentarte que el hombre que se santifica, se le ve en su vida la santidad. Hay pruebas visibles que indican efectivamente que ese hombre y esa mujer se está santificando. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba camino a Damasco, sí o no? Dice que era Saulo de Tarso, dice la Biblia, ¿sí o no? Y que él era perseguidor de la iglesia, de los cristianos. Y dice que iba camino a Damasco, ¿no? Con otros soldados. Y había pedido unas cartas a los líderes religiosos para que fuera a otras ciudades y atrapara a los cristianos y los trajera hasta acá y los encarcelara y los arrastraran y los golpearan. Y ahí iba camino a Damasco. Y camino a Damasco dice que de repente se le apareció una luz resplandeciente y que cayó al piso. Y entonces que le dice, se escuchó una voz que le dijo, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo de Tarso dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces Saulo entendió que estaba teniendo un encuentro ¿con quién? Con Dios mismo, con la verdad. Y entonces, ¿qué sucede? Con la santidad. Y entonces Saulo entendió, y fíjense cómo cambió su actitud hasta de hablarles. ¿Qué quieres que haga, Señor? Tuvo temor. Mira, cuando tú y yo tenemos un encuentro con la santidad que es Dios, o con la santidad de Dios, nos vamos a dar cuenta de cómo somos en realidad. Ahora, ¿por qué es necesario que nos demos cuenta cómo somos? Porque eso nos va a llevar a humillarnos en lo secreto y a pedir la ayuda y el socorro de ¿quién? ¿Y qué crees que hace Dios con un corazón contrito y humillado? ¿Lo desecha o lo ayuda? Lo ayuda. Eso dijo David. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Así es. El corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Pero es necesario que nos demos cuenta cómo somos de malos y de feos. Ahora quiero decirte algo, Dios no nos está condenando, ni nos está así como que tú no, Dios no es eso. Dios no envió a su Hijo Jesucristo para condenarnos, sino para salvarnos de esa condición en la que nos encontramos. Para que vayamos madurando, creciendo, en esforzarnos en leer la palabra, creerla, obedecerla y santificarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabes qué es un reto? Así como es un reto todos los días que te levantas para que vayas a trabajar y hacer tus responsabilidades, así también es un reto pasar un tiempo con Dios. Ahora, quien lo hace, te voy a decir algo, va a madurar. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y trabaja. Yo me acuerdo cuando llegamos aquí a la congregación, ese terreno de aquí enfrente, no era nada, no había nada. Y en un año, el Señor que vino a sembrar, yo vi cómo sembró sus nopales, los puso en la tierra, y en un año, se levantó. Y yo dije, ay, este me está enseñando algo. Que así como Él trabaja, yo también debo de trabajar, pero en el área espiritual, en conocer más la verdad de quién. Sí, para que pueda madurar. Si no trabajo, no va a haber nada.
de fruto. Entonces, Pablo tuvo ese encuentro con la verdad. Y de ahí en adelante, ¿qué creen que hizo ahora Pablo? Empezó a predicar y hablar ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, fíjate bien. ¿Sabes qué manifestaba Pablo ya en su vida? Que era un hombre que se santificaba. Mira, ahí te va. ¿Por qué a veces no predicas el Evangelio? ¿Por qué crees? ¿Porque te comieron la lengua los ratones? No. Te voy a decir por qué a veces no predicamos el Evangelio. Porque no nos queremos santificar. Así de sencillo. No queremos pasar tiempos en intimidad, en oración en nuestro cuarto, con Dios y leyendo su palabra y alabándolo, así como ahorita lo hiciste. Pero cuando tú haces eso, mira, sales a la calle y hasta puedes ver las necesidades de las personas. Y hasta Dios te dice, háblale de mí. Dile que yo soy un Dios de misericordia también. Cuando el corazón del hombre se humilla, yo lo ayudo. Dile. Y eso hacemos. Predicamos la palabra de Dios. Les hablamos de las virtudes de Él, no las nuestras, de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor también nos anda ahí duro y duro empujando para que nos santifiquemos y podamos llevar las buenas nuevas de salvación a mucha gente que está perdida. Hay gente que necesita conocer esto. Tú y yo ya lo estamos conociendo, pero hay gente que no lo conoce. Necesitan la luz de la verdad para que el diablo ya no los engañe acá en sus mentes y ya vivan libres, escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. El diablo cautiva con el pecado, con la mentira, con el robo, con el adulterio, con toda obra de pecado de la carne. Pero Dios nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Entonces, cuando tú te santificas, vas a tener esta actitud como la de Pablo. Vas a andar predicando de Jesucristo. Entonces, ya, ¿cuántos saben que la santidad se ve? Se ve cuando una persona está siendo santificada. Son pruebas visibles, hermanos. La verdadera santidad no nada más consiste en hablar de la religión. Muchos hablan de Jesús, ¿sí o no? Pero no se trata nada más de hablar. Se trata también de accionar. La Biblia dice que si tu prójimo está enfermo, ¿qué es lo que debes de hacer? ¿Qué dice la Biblia? Díganme ustedes. Le debes de ayudar, vas a ir y vas a verlo, cómo has estado, oye, cómo te ha ido, déjame orar por ti, le pones las manos y la Biblia dice que impondrán las manos sobre los enfermos y ellos, ¿qué dice? ¿Quién es el que da la sanidad? Nosotros no, nosotros nada más obedecemos al Señor y creemos que Él lo puede hacer. ¿En qué tiempo? No lo sé. Si lo quieres sanar a través de un milagro, gloria a Dios. Si lo quieres sanar a través del médico, gloria a Dios. Pero nosotros obedecemos a Dios y vamos y oramos por esa gente que necesita la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces has estado enfermo y han orado por ti? Gracias a Dios. O tal vez esta noche vengas enfermo, oye, y necesitas que oren por ti. ¿Podemos orar por ti al final del servicio? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios nos pide que nosotros verdaderamente mostremos con nuestros hechos que la verdadera santificación no nada más consiste en decir, yo soy cristiano, yo amo a Jesús y 1,000,000 para Cristo. No, la verdadera santificación se ve con nuestros hechos. Tiene que ver con lo que creemos en su palabra y lo obedecemos. Y entonces estaremos viviendo una verdadera santificación y no una religión. Hay gente que vive religiosamente y no se santifica. Te voy a decir por qué. Porque como no conoce la palabra de Dios, pues no la obedece. ¿Y cómo crees que está su vida? ¿En orden o en desorden? Pero puede decir que conoce a Dios, pero la realidad es que sus hechos lo niegan. Entonces, hoy muchos dicen
también pertenecer a alguna congregación o algún centro de reunión o algún lugar donde ellos van, y dentro de ese círculo hasta se dicen que son alguien reconocido. Es que a mí me conocen allá y esto y todo, ¿no? Sin embargo, no creen lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque no miran atentamente la perfecta ley, la de la libertad. La palabra de Dios nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, hermanos. Nos trae libertad. Miren, Santiago 1:25 lo que dice. Santiago 1:25. Dice Santiago 1:25. Se los voy a leer en esta versión, Nueva Traducción Viviente, se llama esta versión de la Biblia. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios consiste en ocuparse, fíjate, de los huérfanos, de las viudas, en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Eso es la verdadera religión pura y sin mácula. Pero muchos religiosos dicen, hablan de Jesús, hasta dicen, Dios te bendiga, gloria a Dios, amén, aleluya, ¿sí? Y así muchas palabras religiosas y bonitas, pero son puras palabras. ¿Por qué? Porque su vida no la están santificando. La santificación no es una religión, es una relación con Dios que te lleva a mostrar el verdadero amor sacrificial hacia otros. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdadera relación con Dios. Dios quiere tener una relación contigo, claro que sí. Él es el más interesado en restablecer nuestra relación de nosotros los hombres con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Yo me acuerdo que antes de conocer al Señor, hace ya más de 14 años, porque tengo 14 años, gracias a Dios, de que el Señor me llamó. Y yo me acuerdo que entraba a la iglesia, ¿no?, tradicional, y ahí oraba y doblaba mis rodillas por mis problemas y mis pesares que tenía. Y hasta incluso una vez una persona se acercó y me dijo, ¿qué tienes, hijo? Que estaba yo llorando, ¿no? Y me dice, ¿mataste a alguien? Le digo, no tengo, no, nada de eso. Le digo, tengo otros problemas, ¿no? Pero yo no veía cambios en mi vida interior. Hasta que verdaderamente el Señor me alcanzó, me trajo a un lugar donde se enseña la palabra. Y aquí el Señor me ha ido llevando a crecer. Entonces, ¿qué nos deja ver esto? La verdadera santificación nos lleva a ¿qué? A no amar de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Póngale ahí, primera de Juan 3:18. Es esa cita bíblica. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice así: hijitos míos. El apóstol Juan le habla a la iglesia y les dice, hijitos míos. Fíjense cómo los amaba, ¿no? Los consideraba como sus hijos y él como un padre espiritual. Les decía, hijitos míos, no amemos de palabra ni de qué. Ahora, ahí va. ¿Por qué se los está diciendo? ¿O para qué? Porque Juan veía que ahí en la congregación de Milpalta, los hijitos nada más andaban amando de palabra y de qué. Y de lengua. Pero no los está, ¿verdad que no los está discriminando? No, nada más les está invitando a que no amen de palabra y de lengua, sino de hecho y o sea, que tus hechos demuestren que verdaderamente amas al prójimo, un amor sacrificial. ¿Te vas a dar sin esperar nada? ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Se dio sin esperar ¿qué? Nada. Y quiero decirte que se dio por amor a nosotros. Sí.
Él fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Él no merecía el castigo de la cruz. Nosotros lo merecíamos porque nosotros fuimos los que hemos pecado. En Él no había pecado porque es Dios. Entonces, la verdad que la verdadera santificación no consiste nada más en hablar de palabra, sino de ¿qué? De hechos. Si ves a tu hermano tener necesidad y no le ayudas, ¿tu fe es verdadera o es falsa? Es falsa. Ahora, no quiere decir que vas a andar buscando a quién ayudarle. No, espera. No se trata de que andes buscando a quién ayudarle. Se trata de que tú en tus actividades diarias, Dios va a permitir que alguien se acerque a pedirte para una necesidad básica. Ya sea comida, ya sea a lo mejor un pantaloncito, ¿no? Porque hay quienes no tienen ni, y más en este frío, temporada de frío, no tienen ni qué taparse. Entonces, ¿qué es? Pues si tú tienes 2 suéteres, ¿qué es lo mejor? ¿Qué te conviene? Pues darle uno, si uno, como dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Tú dáselo, muestra tu amor verdadero, muestra que tú conoces a Dios, que te estás santificando, que no nada más de palabras, sino de hecho y en verdad. Punto número 2, la verdadera santificación no consiste en puros sentimientos religiosos pasajeros. En este punto quiero hablar de las cosas que practicamos, porque es bien evidente, alguien que es cristiano y que ama a Dios, va a ser movido a servirle a Dios. Sin embargo, eso no es garantía, ¿verdad?, de ser creyente, pero sí al menos se va a dejar ver si sí se está santificando. De verdad, hermanos, si nosotros nos estamos santificando, ¿sabes qué es lo que? Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan del profeta Isaías en el libro de Isaías capítulo 6, cuando tiene la visión en el templo? Dice que vio los querubines que tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2 se agarraban sus manos, ¿no? Y sus pies, ¿no? Algo así. Recuerdo, no muy bien, pero eso dice Isaías capítulo 6. Y dice que entonces dice, vi yo al Señor sentado en su trono y decían los querubines, ¿no? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Eso decían. Entonces, Isaías tuvo un encuentro con la santidad de Dios. No fue un sentimiento, ¡ay, qué bonito! No. ¿Sabes lo que produjo la santidad de Dios al tener encuentro Isaías con Dios? Arrepentimiento, porque le dijo, ¡ay de mí, que soy hombre muerto y de labios inmundos! Porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Y entonces dice que uno de los querubines tomó un carbón encendido, voló hacia él, lo puso en sus labios y le dijo, he aquí que has quitado tu pecado y tu culpa. ¿Ven lo que produjo la santidad? Arrepentimiento. Que se diera cuenta de la cuenta. Ay de mí, Señor, porque me doy cuenta, Señor, con tu palabra, que si no me santifico, Señor, pues me voy a estar ensuciando del pecado y ya no quiero más pecar contra ti, Señor. Ayúdame, ten misericordia de mí. ¿Qué crees que va a hacer Dios? Te va a ayudar. Te va a ayudar. Hace 14 años a mí me pasó esto. Así como a muchos de los que estamos aquí también nos pasó esto. Dios te va a ayudar. Esa es la verdadera santificación. No consiste en un puro sentimiento religioso. ¡Ay, qué bonito! Y ya te vas. Y luego pasa entre semana y ¡ay! ¿De qué habló el pastor? No es puro. No, cuando hay una verdadera santidad, dices, no inventes. El pastor habló de santificarme, de apartarme del pecado, de no hablar malas palabras, de callarme la boca, de entonces aguantarme y encomendar la causa al que es justo. Y pues aguanto, digo, Señor, ayúdame. Quiero decirte que cuando tú encomiendas la causa, ya sea injusta, a Dios, Él obrará. Pero no metas las manos,
Porque si metes las manos a la situación, discúlpame, Dios no obra en la ira del hombre. Así dice Santiago, que en la ira del hombre Dios no se mete, no obra. Pero si tú le dejas las cosas a Dios y en el tiempo que Él decida solucionarlas, vas a ver la respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen no? Yo he visto cómo Dios me ha librado de mis enemigos. Lo he visto bien claro. Se han levantado contra mí y me han dicho de cosas y me han hecho varias cosas. Pero entonces yo digo, Señor, no, Señor, voy a aguantar. Y tu palabra dice que encomiende la causa al que es justo. Tú eres justo. Si tú estás permitiendo esta prueba, es para formarme el carácter, de que sea más paciente. Ayúdame, Señor. Y entonces no respondo igual. Y yo vi como Dios me sacó victorioso de esa situación que tuve con una situación con unas personas. Y a los pocos días yo vi como Dios me dio la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no estoy hablando de un puro sentimiento, estoy hablando de algo que experimenté, de una convicción verdadera de que Dios es real. Entonces, generalmente las personas solo buscan la solución a sus problemas y por un tiempo dicen que son cristianos y como que tratan de caminar en el cristianismo, pero cuando les viene la prueba, ¿qué creen que hacen? Se apartan. Porque realmente no están entregando su vida y su corazón aquí. Por eso, como dicen por ahí, por eso no aguantamos. Porque estamos nosotros dejándonos engañar por nuestra propia mente carnal. ¿No? Muchas de estas gentes son movidas por sus sentimientos nada más. Ay, es que me gusta ir a la congregación porque siento bonito. Y cuando no va a la congregación, ¿cómo se pone? Como Hulk, ¿no? O sea, se mueven nada más por sus sentimientos, porque sienten bonito. No, sientas bonito o no sientas bonito, tú tienes que estar viniendo a adorar al Señor. Como decía ahorita la alabanza, ¿no? Te alabaré aunque la higuera no florezca. Aunque no dé fruto la higuera, ¿qué tenemos que hacer? Ay, no, pobre higuera. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir con mi compadre, con la comadre, que me preste una lana. No, alaba al Señor, adóralo, cuando haya y cuando no haya. ¿Se acuerdan? ¿Han leído el libro de Job? Cómo Dios le permitió que Satanás, porque aún el diablo está a las órdenes de Dios, permitió Dios que Satanás le quitara sus bienes a Job. Y cuando le quitó todos sus bienes y hasta fue enfermado Job, y dice la Biblia que no pecó Job contra quién, y en todo esto no halló despropósito. Es decir, que Job entendía que todo lo que le pasaba obraba para bien, porque amaba a quién, hermanos, a Dios. Y le dijo Job, llega la mujer de Job y le dice: ¿todavía estás vivo? Maldice a tu Dios y muérete. Y le dice Job a la mujer: mujer, has hablado como cualquier mujer fatua. Fatua quiere decir necia, terca, insensata. Y le dice: ¿qué solo de Dios recibiremos los bienes? También los males. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de ¿quién? De Jehová. De Jehová. Esa es la verdadera santificación, hermanos. La santificación, punto número 3, no es solo un formalismo externo. No. ¿A qué nos referimos con esto? Que no es solo nada más ayudar, dar limosna, tomar la cena del Señor. No es eso. Esas son cosas externas de las personas, pero por dentro no cambian. ¿De qué le sirve a una persona hacer eso si por dentro no cambia? Es como la manzana, ¿no? Cuando está en el árbol y de repente hace viento y se cae la manzana, ¿no? Y al momento no se le ve el golpe, ¿verdad? La levantas y dices: ay, se ve bien rica esta manzana, bien deliciosa, ¿no? Y la agarras y la muerdes y de repente, ay, no inventes, está reaguada, ¿no? Por dentro se empieza a ¿qué?
afuera se ve bien, pero por dentro se está ¿qué? La verdadera santificación empieza primero por dentro y al último por fuera. La verdadera santificación. Porque Dios ve el corazón, amados hermanos. Y quiero decirte algo, que cuando Dios está viendo un corazón quebrantado, un corazón humillado, el Señor no lo desprecia. Un corazón arrepentido. Miren lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 10. Fíjense cómo Dios aborrece las obras externas nada más y que no van con un corazón humillado y quebrantado. Cuando hagas algo para Dios, con un corazón humillado. Cuando sirvas a Dios, con un corazón humillado. Señor, tú me permites ayudar a esta persona, gracias, Señor. Nada de que, yo ayudé a este, yo ayudé al otro. No. Si somos lo que somos es gracias a quién. A Dios. Mira, dice Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, oír la palabra del Señor, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? ¿Para qué me hacen sus sacrificios? ¿Para qué me hacen sus fiestas? Casi está diciendo el Señor. Hastiado estoy del holocausto de carneros y de cebo y de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demanda esto de sus manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. Fíjense, una vana quiere decir hueca. No me traigan más huecas ofrendas. Ni incienso, ¿sí? El incienso que trae me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad sus fiestas solemnes, sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, dice el Señor, me son gravosos, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. Lávense, límpiense, quiten la iniquidad. Iniquidad significa suciedad moral. Quítenla. Miren, ¿ya ven cómo el Señor se va para lo de adentro y no para lo de afuera? ¿Cómo aborrece lo de afuera? Lo externo, pero y pone el dedo en la llaga con lo de adentro. Dice, lávense, quítense la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda, vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieran y oyeran, comerán el bien de la tierra. Si no quisieran y fueran rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová, ¿qué dice? Ya vieron cómo Dios se fija en lo de acá en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, es lo que está viendo Dios, cómo está nuestra vida moral. ¿De qué me sirve venir bien arregladito, bien bonito, si por dentro a lo mejor no me quiero arrepentir? Por eso cuando venimos a la reunión con el Señor, lo primero que es, Señor, aquí estoy, por tu gracia y tu misericordia, aquí estoy. Perdóname, Señor, el día de hoy fallé, pero mira, yo sé que no me estás condenando, que me estás dando una segunda oportunidad para seguir trabajando en madurar en esta área de mi vida. ¿Y cómo se madura? Pues reconociendo que estamos mal. Ahí se empieza la madurez. Segundo paso, trabajando con consejos de la Biblia para esa área de nuestra vida y vayamos creciendo. La verdadera santificación viene de un corazón arrepentido, no un corazón religioso. Punto número 4. La santificación no consiste en llevar a cabo algún acto correcto de forma ocasional. La santificación no consiste en llevar a cabo algún acto correcto de forma ocasional. Algunos le llaman la buena obra del día. ¿Sí me explico?
Ah, ya hice mi buena obra del día, voy a ayudar a la viejita a cruzar la calle. No, eso no es santificación. Los creyentes, los no creyentes tratan de hacer buenas obras para decir que no son tan malos. Ay, no soy tan malo, le ayudé a cargar las bolsas a mi abuelita. Así piensan, así pensaba yo. Yo pensaba que porque me llevaba a mi abuelita Chalmita ya hacía buena obra. Y me la llevé varias veces. Pero ya me perdonó el Señor. Entonces, fíjense, no son tan malos. ¿Por qué? Porque ellos piensan, dicen que no son tan malos al hacer estas obras. Porque dieron algo, porque prestaron, o porque dieron comida a alguien. Pero el que de verdad está en la santificación hace obras donde manifiestan que están fundamentadas sus obras en la obediencia a la palabra de ¿quién? De Dios. Mira, cuando tú haces esa obra, reflejas el carácter de ¿quién? De Cristo. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no hagas obras, pero fíjate bien, que las obras que haces estén fundamentadas en lo que dice la palabra. Miren, las obras que se santifica, las obras que hace la persona para santificarse, son obras que lo llevan a trabajar en la vida espiritual. ¿Sí? Ama a tus enemigos, a ver. Esa es una buena obra espiritualmente. Amar a vuestros enemigos. Orar por los que nos maldicen o nos. Ora por ellos, bendícelos. Dobla tus rodillas, pídele al Señor que tenga misericordia de ellos. Dile, Señor, ten piedad de ellos. Esas son las buenas obras delante de Dios. Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué vas a hacer? Ay. Dice la Biblia que le debes de ¿qué? De comer. Ay, pastor, pues usted porque no vive con él. No, pues no, gracias a Dios no. Pero te está llegando la prueba para que hagas una buena obra y tu carácter mejore. Tengas una actitud de misericordia aún contra tus enemigos. Y eso es hacer obras fundamentadas en la palabra de verdad. Sí, porque ves que tu enemigo tiene hambre, no, o sea, que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en la de él, ¿no? Así, algunos, esos no son obras fundamentadas en la palabra de Dios. Está así porque se lo buscó. No, espérate. Sí, ponle tú que se lo haya buscado, pero ¿cuál es tu responsabilidad como conocedor de Dios? Orar por él. Pedirle a Dios que tenga misericordia, porque tú y yo estábamos así un día, ¿sí o no? Sí. Así andábamos perdidos en el pecado. Pero gracias al Señor Jesucristo que nos ha libertado de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, segundo libro de Crónicas 31, 20 y 21. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 20 y 21. Vamos a ver lo que hizo el rey Ezequías. Dice, segundo, ¿te ocurrió? Ay, no, es que se me ocurrió esto, es que se me ocurrió el otro. ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos allá? No, espérate, que lo que hagamos esté de acuerdo conforme a la voluntad de quién. Para eso hay que estudiar la Biblia. Para eso necesitamos aprender a conocer la Biblia, para que hagamos las cosas de acuerdo conforme a la voluntad de Dios. Si vas a tener tu casa, bueno, de acuerdo conforme a la voluntad de Dios, hacerla todo decentemente y con orden. Bueno, tengo que pagar agua, tengo que pagar luz, no me tengo que robar nada. Si vas a traer tu unidad móvil, traerla en orden también. Ahora, por algo se empieza, ¿sí o no? No podemos agarrar todo de un jalón, pero quiero decirte, por algo se empieza. Dios está viendo la intención de tu corazón y tus hechos, que tú quieres hacerlo. ¿Y qué crees que va a hacer Dios? Te va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjense, dice ahí, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue ¿qué?
prosperado. Mira, aquí hay un principio. Cuando tú y yo buscamos a Dios de todo nuestro corazón, prosperado habla de ser empujado hacia adelante, de madurar en el carácter. No habla de cosas de riqueza. No, aquí la Biblia, esto no nos deja ver qué es riqueza. Fue prosperado, fue sabio porque aprendió a hacer las cosas en las demás áreas de su vida como a Dios le agradaba. Y eso le trajo bendición del Señor. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Tenemos que aprender a conocer la Biblia para hacer las cosas como a Dios, ya no como a mí se me ocurre. Imagínate que al pastor se le ocurra pintarle la congregación de arcoíris. Y todos van a decir, qué ole, ¿no? Parece LGTB, ¿no? No, si el Señor no nos manda a pintarla de arcoíris, no, la ponemos de un solo color, ¿no? Para eso hay que orar, para eso hay que estar, Señor, preguntarle, Señor, ¿cómo quieres tú que tengamos la congregación? ¿En orden? Bueno, pues de un solo color manifiesta orden, claro que sí. Ahora, si voy a pintar un arcoíris, pues pinto un arcoíris ahí, le pongo un texto bíblico abajo, ¿no? El pacto de Jehová, ¿sí o no? Con el hombre, para que no se vayan a confundir los que vengan. ¿Sí me explicó? O sea, decentemente y con orden. Lo estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios. La buena obra no es algo que se exige, hermanos. Es algo que nace de un corazón entregado a quién? A Dios. Termino con el último punto, el punto número 5. La santificación revela en nuestras vidas un respeto continuo a la ley de Dios. Revela en nuestras vidas un respeto continuo a la ley de Dios y viviendo en obediencia a ella. Primera de Timoteo 1, 8 y 9. Primera de Timoteo 1, 8 y 9. Pero sabemos, dice Pablo a Timoteo, que la ley es buena. ¿Cuántos dicen amén? Amén quiere decir así sea. Si uno la usa legítimamente, o sea, si tú usas la ley correctamente, es bueno. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, no, claro que no, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas. Para ellos se hizo la ley. Esto nos dice que el santificado o el que se santifica se goza en la palabra de Dios, se goza en hacer la voluntad de Dios. Es su delicia a cada momento, es un deleite obedecer a Dios. ¿Se acuerdan cuando nosotros obedecíamos a nuestros padres? ¿Cómo se sentían nuestros padres? No, pues contentos, ¿sí o no? Hasta te daban tu domingo, ¿no? Tu domingo. Y es algo bien padre, ¿no? O los que son padres aquí, ¿cómo se sienten cuando sus hijos los obedecen? Bien, en paz. Y lo mismo es con Dios. Cuando tú obedeces sus mandamientos, Dios te va a bendecir. Dile que está a tu lado, la obediencia a Dios y su palabra trae bendición. Sí. Alguien que se está santificando ama la palabra de Dios. Pero tristemente quiero decirles algo. Estos tiempos finales que estamos viviendo del mundo, muchos manifiestan que no se quieren santificar, sino que lo contrario a la santificación es la inmundicia, sino que se están ensuciando ¿en dónde? En la inmundicia, en el pecado. Porque no buscan la palabra de Dios. Ahora el problema, deja de los que no conocen, el problema es que aún dentro de las congregaciones está pasando esto. No
No se quieren, hay quienes no se quieren santificar, le dan prioridad a otras cosas que venir a santificarnos. Por eso, ¿ven por qué Jesús dijo, Padre, santifícalos en qué? En tu verdad. Su palabra es Es verdad. lo único que nos va a limpiar de toda sociedad moral, es la palabra de Dios y su obediencia a ella. Eso es lo único que nos va a limpiar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces nos queda claro que la santificación o el ser santificados en la verdad no consiste nada más en hablar de religión, sino que no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. También nos queda claro que la santificación no son puros sentimientos, sino que son convicciones de un corazón humillado y arrepentido, ¿verdad? Para que Dios nos ayude. La santificación también no es solamente un formalismo externo, ¿verdad? Sino que Dios mira nuestro ¿qué? Corazón. Nuestro corazón. La santificación también no es nada más llevar a cabo algún acto correcto de formal ocasión o como obra buena, ¿no? Del día. No, eso no es la santificación. La verdadera santificación es realmente obedecer su palabra. ¿Sí? La verdadera santificación nos queda claro que es un esfuerzo continuo por cumplir la voluntad de ¿quién? De Dios. Esa es la verdadera santificación. ¿Cuántos dicen amén? Esto que Dios nos ha dado esta noche, tenemos que llevarnos a nuestro corazón esta noche. Y ir a casa y reflexionar. Reflexionar, y si en algún momento nosotros hemos fallado en no vivir de esta manera, quiero decirte que Dios no nos está condenando, sino que nos está dando la oportunidad de corregir. Mientras hay vida, hay oportunidad de corregir. Y mientras más nos acerquemos a escuchar la palabra y nos santifiquemos, va a ir nuestra vida cambiando, mejorando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Nos ha dado el alimento espiritual del Señor esta noche y hoy lo tomamos, lo atesoramos. Vamos a decirle al Señor en una oración que nos ayude. Si ha habido algún área donde en nuestra vida no nos hemos estado santificando, perdónanos, Señor. Y que nos ayude a ser hacedores de su palabra. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por el grande amor y la grande misericordia que tienes para con nosotros. Nos queda claro, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo no para condenarnos, sino para salvarnos de la esclavitud del pecado, del engaño y la mentira del diablo que ataca nuestras mentes también, o del engaño de nuestro propio corazón, Señor, los deseos de la carne, las pasiones desordenadas. Por eso es que el Señor Jesucristo en su oración de intercesión por nosotros te pedía: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Y hoy esta enseñanza que hemos recibido de santificarnos, Señor, verdaderamente en tu palabra, nos deja ver que hay áreas en nuestra vida donde hemos fallado, errado en el blanco, hemos pecado contra ti. Perdónanos. Perdónanos, Señor. En algún momento nos hemos descuidado y hemos dejado de santificar nuestras vidas a ti. Hoy nos arrepentimos de cualquier pecado, Señor. Tú lo sabes, tú nos viste donde quiera que estuvimos. Ahí estás tú, Señor. Como decía la alabanza, si subiera a los cielos, ahí estás tú, Señor. Ahí estás tú, donde quiera que vayamos, estás tú. Siempre nos estás viendo. Perdónanos. Perdónanos por no estar conscientes de que nos ves en todo momento. Hoy te pedimos que nos santifiques en tu verdad, Padre. Tu palabra es la verdad para nuestras vidas.
Señor, también queremos traer nuestras necesidades delante de ti. Pon tus necesidades, habla con Dios, dile: Señor, ten misericordia de mí, Padre. Aquí están mis necesidades, las pongo en tus manos. Tú conoces, Señor, mi necesidad. Ayúdame por misericordia. Tú sabes por la situación que estoy pasando, que estoy viviendo. Ten misericordia de mí, Señor. Yo ya no quiero vivir una vida religiosa. Yo quiero vivir una vida de tener una relación contigo, Señor. De aprender a santificarme en tu verdad. Agradarte a ti, Padre. Obedeciendo tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón, Señor, a mi vida. Yo recibo tu perdón en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y yo creo, Señor, que tú me ayudarás de hoy en adelante. Pongo toda mi confianza en ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor y Salvador Jesucristo. Sigue obrando en mi corazón, Señor. Sigue limpiándome, Señor. Purificándome, santificándome. Por misericordia, Dios. Gracias. Le damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Gracias a Dios, hermanos. Tomen un momento su lugar, ya casi terminamos. Vamos a ver nuestra Biblia en la primera de Crónicas, el libro de Crónicas 29. Estamos en el momento de orar, de ayunar, hermanos. Si alguien requiere un sobre, levante la mano y nos van a hablar para llegar. Primero el libro de Crónicas, vamos a leer desde el versículo 11, hermanos. Dice la palabra: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios mío, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, sabemos que esta es una alabanza del rey David a Dios, al Dios eterno, y nos enseña, hermanos, que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Entonces, si nosotros estamos solamente dando un poco de lo mucho que Dios nos ha dado a nosotros, es lo que nos corresponde dar en esta noche, hermanos. Vamos a orar y vamos a ofrendar y a diezmar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por la palabra que hoy nos mostraste, Señor, que busquemos santificarnos cada día más en tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. Te damos gracias también, porque sabemos, Señor, que todas las cosas proceden de ti, Señor. Que tú eres el dueño de todo lo que hay en esta tierra. Y aún nosotros, Señor, porque somos tus siervos, Señor, y nosotros también te pertenecemos a ti, Padre. Te damos gracias porque tú nos provees. Tú nos das, Señor, y cubres todas nuestras necesidades, Señor. Te damos gracias, bendito Padre. Te rogamos también en esta noche, Señor, por si alguno está en necesidad, Señor, tú le des, Señor, esa
parte de conseguir un trabajo, Señor, tener un trabajo, tener algo que los sustente, Señor, porque tú todo lo puedes, Señor. Te rogamos para que también cubras sus necesidades de aquellos todos que los necesitamos, Padre. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y de lo que tú nos has dado hoy te damos a ti, Señor. Gracias, Padre. Que así sea, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, pues damos gracias a Dios hoy que nos ha permitido estar acá y pues vámonos a nuestras casitas para la bendición de Dios, a descansar todos, que Dios los bendiga, que tengan sueños de paz y mañana, si Dios lo permite, será otro día para todos. Dios los bendiga, tengan una buena noche.